Ahora continuamos con lo que son las computadoras especializadas, particularmente los sistemas empotrados. Entonces, ¿qué tiene de particularidad un sistema empotrado? Hay sistemas empotrados que si nosotros los pudiéramos ver, pues son exactamente iguales a una computadora general. Un ejemplo a la Raspberry. La Raspberry, ahí tenemos un híbrido entre sistema empotrado y computadora de propósito general, porque corre un Linux, que básicamente podemos hacer de todo en la Raspberry, pero también tiene pines GPIO que nos permite pues, hacer interfaces con dispositivos que con una computadora común y corriente no podríamos comunicarnos. Entonces la Raspberry pues es un híbrido por ahí. De sistemas empotrados, nuevamente podemos tener propósito general y aplicación específica, pero en general una característica de un sistema empotrado es que comparado a una computadora de propósito general tiene menos recursos. Vamos a ver que si tienen procesadores multinúcleos, estos son de menor capacidad. Si tienen memoria RAM, es menor cantidad de memoria. Si tienen almacenamiento, es menor cantidad de almacenamiento. En general, sus recursos son más limitados. ¿Y es esto un problema? No necesariamente. Resulta que para una aplicación específica, pues usted no tiene que diseñar un sistema que haga todo, sino que sea lo suficientemente bueno para esa aplicación. Entonces, conversando en esto, Álvaro, la semana pasada hablé algo al respecto, algo que yo comento en varios cursos. Primero que todo, la electrónica es cíclica, o hablé de estadísticas, de por qué a veces un sistema es más importante que tenga datos estadísticos a que sea muy poderoso. Sí, bueno, la parte estadística viene más que todo en lo que es la transmisión de información, por la, por el hecho de que puede o no cometer un error. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hablando de sistemas empotrados, tanto un sistemita empotrado que corre un sistema operativo tal como el que vemos acá, o pensemos en un microcontrolador, que en sí un microcontrolador es una computadora completa. Vamos a ver que el último proyecto vamos a hacer uso de un microcontrolador para resolver un problema. Esto es parte de lo que sé en este curso. Entonces, veamos un caso particular. El caso ejemplo es el del Boeing 737 MAX, que se vino para abajo y pues llega y le hacen un parche al sistema que está dando el problema, que hace que los aviones se estrellaran, y el procesador que corre no aguantaba el parche. El parche era muy grande para el procesador. Entonces van y abrimos el procesador que vemos adentro y vemos que tiene un 286 de los años 80, y eso en un avión moderno. Génesis, ¿nos refrescas la memoria? ¿Por qué ese era el caso? Ay, Génesis escribió que tenía, o ya puedes hablar. Sí, ya por aquí estoy escuchando bien, pero no recuerdo sinceramente. Sorry. Muy bien, entonces vean, vamos a ver, yo voy a ponerles un caso de diseño e ingeniería bien interesante. Tenemos $10 para un sistema empotrado. Y con esos $10 podemos comprar dos clases de chips para nuestro empotradito. Podemos comprar un microcontrolador que tiene solo un núcleo, no puede correr sistema operativo porque la capacidad de computación no le da. Corre en 8 megahertz. Ojo, megahertz, no estoy diciendo gigas, megahertz. Lo que tiene memoria ROM es 256 kilobytes, lo que tiene memoria RAM es 8 kilobytes, y pues eso, y solo un núcleo. Versus con esos otros $10 podemos comprar un dispositivo, un procesador Allwinner ARM con 4 núcleos y que puede correr hasta un Linux si queremos diseñar un sistemita empotrado. Entonces, Natalia, los dos valen igual. ¿Cuál comprarías vos?
El que tenga más información, más referencias. Muy bien, ahora a eso le voy a agregar algo, Natalia, que es, si estamos en empotrado, probablemente estemos en aplicación específica. Y en aplicación específica podemos tener el caso de que la aplicación específica, si falla, tenga consecuencias catastróficas. Entonces, imagínate, el ejemplo más purete que yo siempre pongo es el de los frenos ABS del carro. Ese es el dispositivo el empotrado de aplicación específica que vamos a hacer. El del controlador de los frenos ABS del carro. Vos te decidiste por el chip All-Winner, 4 cores ARM, corre a 1.5 GHz. Natalia, haces las pruebas, vos te montás en el carro porque nadie más quiso probarlo por vos y vas manejando y metes el freno. ¿Y qué consideras que puede pasar si hubo pantallazo azul, Natalia? Ya, y me estrellé y les toca hacer mi funeral. Exacto. Entonces resulta que a veces, dependiendo de la aplicación, el hecho de que el chip sea poderosísimo no tiene ninguna importancia. Y resulta que, por ejemplo, en aplicaciones críticas, mencioné la ABS del carro, un sistema entre más cualidades tenga, más memoria, sistema operativo, memoria virtual, paginación, lo que tiene son más puntos de falla. Y usted no quiere un sistema con muchos puntos de falla cuando está en una aplicación crítica. Entonces puede llegar a resultar que en ese precio usted es mejor que pague $10 por un dispositivo que en cualidades es mucho, mucho, mucho más purete, pero que tiene lo mínimo para cumplir su aplicación. Y entonces resulta que en 8 MHz la respuesta es lo suficientemente buena. Entonces, esto pues nos da una perspectiva de que en sistemas, en arquitecturas de computadoras, sistemas digitales, el poder computacional no lo es todo. Resulta que a veces muchas cualidades en un dispositivo lo que son puntos de falla. Volviendo al tema del Boeing 737 MAX, la razón por la que se está usando un procesador viejísimo en uno de estos sistemas modernos es que usted tiene un procesador con 40 años de datos estadísticos de desempeño. Y resulta que eso, cuando un avioncito va en el aire, eso es importante porque si el chip se quema, el avión se va para abajo y nosotros no queremos que eso ocurra. Nosotros queremos que los chips que se pongan cumplan su función, aunque sean puretísimos, pero que hayan datos estadísticos que respalden la confiabilidad de ese dispositivo. Entonces, pues resulta, yo no sé cuánto le costará a una empresa como Boeing comprar un 286 hoy en día, pero me imagino que el precio es igual a un procesador ARM mucho más poderoso. Sin embargo, de esos procesadores no hay datos estadísticos. Entonces, volviendo, pues tenemos computadoras menos conocidas como son los sistemas empotrados utilizados para aplicaciones específicas en operaciones críticas, frenos ABS, estabilización de un avión, ahí no queremos que falle. Y dentro de los sistemas empotrados tenemos microcontroladores que por definición un microcontrolador es una computadora completa. Entonces, Magali, ¿te recuerdas los componentes que definían una computadora? ¿Cuáles eran las partes fundamentales para llamar a un sistema una computadora? Ya, y el procesador, esas cosas, ¿eso se refiere? Sí. Vas bien, vas bien. Y el procesador, la tarjeta madre. No, ya no. Es que no sé en qué sentido es que me lo está preguntando. Me fui más Recordemos, físico. en digitales habíamos visto que una computadora
porque, por ejemplo, un celular no tiene teclado y uno podría decir que eso forma una parte. Una computadora, el término general, según la arquitectura de von Neumann, que fue el que propuso la arquitectura de von Neumann, que es la arquitectura que todavía se utiliza en sistemas modernos, tiene 5 componentes. Tiene una unidad de control y un bus de datos. Estos dos juntitos se suele llamar CPU. Tiene memoria, tiene entradas y tiene salidas. Eso es lo que nos dice que un sistema es una computadora. Entonces, si este chipcito que yo les estoy mostrando acá tiene esos 5 componentes, por definición es una computadora. Esta es la diferencia, por ejemplo, cuando estamos nosotros armando un sistema empotrado y vemos de que tenemos un microcontrolador que por definición es una computadora completa o compramos un CPU, por ejemplo, un ARM Allwinner. Y los vemos y los dos son dispositivos de IP, o sea, chips como este que vemos acá, de 40 patillas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Uno es una computadora y otro es un CPU. Sí, el CPU es parte de una computadora. Este tiene los demás elementos, entradas, salidas y memoria integrados. Entonces, esa es la definición de lo que es una computadora. Entonces, los microcontroladores tenemos de que son computadoras completas, pueden formar parte de un sistema empotrado y los microcontroladores están en todo lado. Esto consideraría yo que son la mayor clase de computadoras. Que quede en los apuntes. La mayor cantidad de computadoras que existen son computadoras que no se ven. ¿Por qué? La mayor cantidad de computadoras que existen son microcontroladores. ¿Dónde están? El Coffee Maker probablemente tenga una computadora, una laptop, puede tener cientos de microcontroladores internamente, que por definición son computadoras completas. Esto quiere decir que nuestras computadoras están compuestas de computadoras y en sí generan un sistema más complejo. Ejemplo de otros componentes internamente de una computadora que tienen microcontroladores. Controlador USB, controlador de disco duro, controlador de SATA, el, los microcontroladores que tenga la fuente de poder para regular la potencia. La GPU va a estar llena de microcontroladores. En general, pues, están en todo lado. Y esto es bueno para nosotros que somos de electrónica. Es bueno que las computadoras estén en todo lado porque quiere decir de que vamos a tener trabajo. Háganse, piensen esto, más bien hoy llévense de la clase a ir a pensar lo siguiente. ¿Qué no tiene electrónica hoy en día? Y ustedes verán de que más bien cada vez más y más y más y más aplicaciones están haciendo uso de la electrónica. Eso es bueno para nosotros. Y vemos de que la mayor cantidad de electrónica son aplicados en sistemas que ni siquiera se ven. Entonces, pues eso es una ventaja porque siempre se van a necesitar ingenieros en electrónica que sepan programar y que sepan utilizar estos dispositivos. Entonces, otras clasificaciones que vamos a tener de computadoras, pues es las que tenemos acá. Aquí le solicitaría a Álvaro, vemos ahí una computadora analógica. Álvaro, ponete una breve reseña de la máquina de Babbage, así se escribe, B-A-B-A-G-G-E, si no me equivoco. Fue una computadora mecánica, era funciones trigonométricas o funciones polinomiales, si no me equivoco, que las calculaba mecánicamente, lo cual es muy chiva, porque si cuesta entender los principios de una computadora digital, imagínense de una computadora mecánica. Entonces,
Existen computadoras analógicas, esa era una clase de computadoras digitales híbridas, o por tamaño de la computadora. Supercomputadoras o las supercomputadoras modernas realmente lo que es un sistema que integra varias computadoras, servidores de propósito general. Eso ahí un gran asterisco. Pero lo que las supercomputadoras modernas no es una computadora que es grandísima, sino es una computadora que está integrada de muchas computadoras, básicamente. Tenemos una mini computadora que puede ser nuestras máquinas de escritorio, un servidor pequeño, que dependiendo de la aplicación vamos a querer de que tengan buen tiempo de respuesta o la capacidad de procesar muchas tareas por minuto, o la computadora personal. Entonces, estas son otras clasificaciones que tenemos por ahí.